Pues como decíamos, hoy vamos a hablar de educación y de la ley de educación que se está tramitando en estos días en el Congreso y que nos debe de preocupar y ocupar a todos los padres, no solo a los padres, también a los profesores, a los centros educativos. Pero bueno, de manera especial yo represento al AMPA del Colegio Los Tilos y, bueno, como decía antes, puede ser de las convocatorias más importantes que hayamos hecho, tanto del AMPA de Los Tilos como de Tajamar, porque este tema sí que nos afecta directamente a todos. Entonces, pues desde aquí un llamamiento a todos los padres a que realmente nos empapemos y nos enteremos y conozcamos qué es lo que pretende esta ley de educación, la famosa ley CELA, pues porque realmente afecta a uno de los derechos y libertades que tenemos a día de hoy, que es el derecho de la elección de centro. Hay muchas más cosas que afectan, que ahora nos contará Alfonso. Afecta al tema de la educación especial. Hoy se hablaba en el Congreso también de la educación privada de 0 a 3 años, que se aprobaba también una enmienda. Entonces, bueno, pues de todos estos temas nos va a hablar Alfonso, os lo voy a presentar, aunque muchos ya le conocéis. Alfonso Aguiló es ingeniero de caminos, canales y puertos y PADE por el IES Business School. Ha sido 11 años director de este colegio de Tajamar y actualmente es presidente de la red educativa Arenales, que integra 26 escuelas en España, Portugal, Alemania, Estados Unidos. Ya es una red súper internacional. Desde 2015 es presidente nacional de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, de CECE, que agrupa ya un tercio de la enseñanza privada y concertada del país. Es una de las patronales de referencia. También asesora instituciones educativas en más de 30 países de Europa, América y Asia. Ha publicado 10 libros sobre temas de educación y antropología y más de 300 artículos en diversas revistas y publicaciones. Le doy paso ya la palabra a Alfonso y solo volver a decir, o sea, que este tema, o sea, qué mejores motivos para los padres que luchar por algo que sea la educación de nuestros hijos. Y puede que, de alguna manera, durante estos años que siempre se hablaba de la ley de educación, lo veamos como algo lejano, como que estamos en colegios especiales y que esto no nos puede afectar, pero la realidad es que sí. Entonces, yo creo que ha llegado el momento de movilizarse y de que movilicemos a otros. Entonces, yo sugiero que toméis nota de todo lo que nos va a decir Alfonso para luego contarlo en nuestras clases y bueno, que vienen semanas en las que nos va a tocar movilizarnos a todos. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, muy buenos días. Lo primero, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por la paciencia de todos, porque siempre hay problemas técnicos. Y yo he pensado que al hablar de esta sesión no se trata de hacer, digamos, que ninguna soflama política, que no se trata de hacer planteamientos ideológicos, sino yo había pensado remontarme haciendo un pequeño repaso sobre la historia del derecho a la educación, porque la educación, digamos que tal como conocemos la escuela hoy, es algo que nació más o menos en el siglo XVI y fue más o menos en el siglo XIX, con la llegada de la Ilustración, cuando digamos que el Estado se hace cargo de la enseñanza. Y entonces, en aquellos años, en el siglo XIX, la educación se percibe por parte de los gobiernos como una forma de generar el nuevo concepto de Estado. Fue rápido. Hasta entonces, pues la educación estaba sobre todo en manos de un mosaico muy amplio de instituciones educativas que eran gestionadas por entidades religiosas, por ayuntamientos, por pequeñas iniciativas privadas, pequeñas escuelas, pero por aquel entonces aparece la idea y tiene un éxito también planetario, porque fue más o menos por aquellas décadas, la primera mitad del siglo XIX, cuando se extiende a todo el mundo y cuando aparece el Estado como protagonista de la educación y se establecen planes de estudio y aparece, digamos que, una regulación completa de los niveles y los poderes públicos se hacen cargo de la educación. Entonces, a medida que avanza ese protagonismo del Estado, inevitablemente surge otro movimiento que, digamos que se siente invadido por esa presencia del Estado y reclama unos mínimos de autonomía. No porque sea malo que el Estado se haga cargo de la educación, fue un gran avance social, pero sí como se reclamaban por parte de la sociedad civil unos mínimos de autonomía, y fue entonces cuando nació sobre todo el concepto de la libertad de enseñanza, porque para que haya libertad
en un ámbito se tiene que de alguna manera sentir invadido, ¿no? Igual que, no sé, en el ámbito de las telecomunicaciones por entonces no había desarrollado ningún sentido de libertad, pues con esto también, lógicamente, ese ámbito de libertad se desarrolló cuando hacía falta. Y esta presencia de los poderes públicos desarrolló por entonces como dos conceptos básicos que siguen presentes, ¿no? Es la libertad de crear centros y la libertad de cátedra. La libertad de crear centros, pues está claro, surgió en dos vertientes. En unos casos era porque el Estado era confesional y esa lucha era porque podía haber escuelas laicas, y en otros era lo contrario, eran estados laicos que no permitían las escuelas confesionales. Entonces, en ambos casos, que hay que pensar que suceden las dos cosas. En fin, ahora que estados confesionales francamente quedan pocos, pero lo digo también por reflejar que las libertades pueden tener distintas ópticas de las que abordarse. Y la libertad de cátedra se planteó también de un modo ambivalente. Por un lado, a todo el mundo, digamos, que le repugnaba la idea de que el Estado quisiera imponer una verdad oficial a través de la escuela. Pero también podía suceder lo contrario, y es que una escuela que quiere tener un carácter propio también reclama, y con toda su lógica, que la libertad de cátedra no es absoluta, porque también el colegio, los profesores de la escuela tienen que respetar el ideario, porque eso es lo que han expuesto a las familias que han elegido ese centro. Y nacen también por entonces el concepto de los derechos prestacionales del Estado, porque una cosa que se comprobó enseguida es que con una libertad de enseñanza total, los países eran analfabetos. Y he puesto aquí, que no sé si se distingue, los datos de analfabetismo por provincias en España en el año 1877, y que es sumamente interesante. Además, si os fijáis, las zonas más oscuras pues coinciden todavía en bastante medida con las zonas de fracaso escolar. Y esto sería motivo de una charla más larga, que no os voy a dar ahora, pero que la idea básica es que no basta con que haya libertad, hace falta también de alguna manera garantizar una equidad y que el servicio educativo llegue a todos en condiciones de pluralidad. Aquí he puesto, pues, como, digamos que al hilo de esos derechos prestacionales del Estado nació el concepto de la escolarización básica y obligatoria, porque es curioso cómo en este caso una obligación que era la escolarización generalizada era una forma de defender la libertad, porque la gente, si no sabe leer, si no tiene un mínimo de cultura, es muy fácil de manipular. Entonces, para que una sociedad se desarrolle, es importante que exista ese concepto de que la educación no sea solamente algo en lo que se reclama libertad, sino que se reclama también como derecho. Todos los ciudadanos tienen derecho a ser educados y tienen derecho a ser educados en ese régimen de pluralidad. He puesto aquí, realmente, porque uno dice, ¿cómo es posible que con la enseñanza obligatoria hubiera tanto analfabetismo, ¿no? Porque si fijáis aquí, ya llevamos 50 años de enseñanza obligatoria y ya veis que hay provincias con el 90% de analfabetismo. Esto quiere decir que una cosa es decir que la educación es obligatoria y otra es perseguirlo, y otra es financiarlo, y otra es que realmente aprendan algo. No son exactamente lo mismo. Y bueno, pues por eso hasta que no llegó la revolución industrial y una demanda de empleo más rotunda, en el que claramente era necesario que todo el mundo supiera leer y escribir, hasta entonces realmente no llegó a tomar fuerza lo que es el que la gente estuviera realmente alfabetizada. Y doy un salto hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Ya sabéis que después de este gran conflicto bélico que asoló prácticamente el mundo entero, digamos, se suscitó una reclamación universal de que había que poner coto a la tentación de los poderes públicos de adoctrinar a la gente. Y que, por tanto, el concepto de escolarización, que hasta entonces había tenido un planteamiento un poco cuantitativo, pasó a ser más cualitativo. No basta con ponerle una silla en un aula a un niño para que sus derechos estén cubiertos. Hace falta financiarle una silla en un aula, pero con un régimen de pluralidad en lo que es la oferta educativa. No basta decir, ya tiene puesto escolar. Tiene que haber puesto escolar, pero no puede depender solo del Estado, porque si depende solo del Estado, la tentación de utilizarlo con razones
de adoctrinamiento son muy patentes. Y por eso, a partir de entonces, digamos que en la mayoría de los tratados internacionales que se firmaron desde entonces, hasta ahora, en todos, sin excepción, se habla de que los padres tienen que tener libertad para escoger escuelas distintas de las que son creadas por los poderes públicos. Y también se menciona siempre el derecho a ser educado conforme a las propias convicciones religiosas, morales o pedagógicas. Y a partir de ahí surge un concepto como muy elemental, y es que si tú quieres que la educación sea plural, tienes que financiar la educación, porque si no solamente es plural para los ricos. Esto es un concepto que hay mucha gente que le cuesta percibir, pero la libertad de educación, para ser tal, tiene que ir unida a la financiación, porque para el que tiene dinero, ser libre es muy fácil, como todos sabemos, pero para que seamos libres todos, uno tiene que tener la posibilidad de elegir escuela plural financiada. Y esa es la idea por la que nacieron los conciertos educativos, u otras financiaciones de todo tipo, porque la financiación en cada país, yo he puesto aquí Europa, yo he tenido la oportunidad de visitar prácticamente todos los países, de conocer las formas de financiación. Prácticamente en todos hay financiación pública de la enseñanza privada, porque en todos se comprendió enseguida que era la única forma de que hubiera una enseñanza plural asequible a todos y de que no fuera un control absoluto del estado de la educación. Incluso los países, a partir del año 1989, los países detrás del telón de acero, que algunos ya ni saben exactamente qué es, pero yo sí lo recuerdo bien, que en cuanto tuvieron libertad, lo primero que hicieron fue financiar la enseñanza privada y favorecer el que surgieran y crecieran operadores educativos privados como una forma de hacer madurar sus democracias. Eran democracias muy jóvenes que tenían una gran necesidad de que la sociedad tuviera una educación plural, porque una educación plural es la que permite una pluralidad de pensamiento y una pluralidad política y una democracia realmente arraigada. Entonces, el concepto de igualdad de oportunidades también es un concepto muy necesario a estos efectos, porque la igualdad de oportunidades es que tú puedas acceder a una escuela de cualquier tipo, tengas dinero o no. Y eso es lo que permite que una sociedad realmente se desarrolle con equidad. Y yo he puesto, aquí está, de este documento que ha sacado el Papa Francisco hace unas semanas, que es muy importante la financiación de la enseñanza, porque precisamente la gente que tiene dinero muchas veces le parece que esto de los conciertos es una cosa menor, ¿no? Lo importante es que haya libertad. Y digo, con libertad solo no arreglamos nada. Además de libertad hace falta financiación, y es lo que ve más fácilmente la gente que tiene menos recursos. La gente que tiene menos recursos lo que necesita es de que se aborden estas cuestiones de una perspectiva más que de igualdad que de libertad. Luego, la libertad y la igualdad en el fondo son lo mismo, porque la igualdad lo que permite es que uno esté en una situación de equidad y que, digamos, que se haga compatible la libertad, la igualdad y la pluralidad. Yo creo que son como tres aspectos de una misma realidad que tiene que ir unida a la hora de pensar en educación. Y, la educación, evidentemente, dices, lo mejor sería que el Estado no haga nada. En absoluto. El Estado tiene muchísimo que hacer en educación. O sea, la educación no puede quedar a merced de las leyes del mercado. Desde luego, la educación universal, la escolarización universal, nunca habría sido obra de las leyes del mercado. Con las leyes del mercado estaríamos en el analfabetismo. Tampoco quiere decir que lo ideal sea un Estado invasivo, como puede ser el de Corea del Norte o el de Cuba o algunos otros ejemplos. Yo creo que lo que hace falta es que haya una buena síntesis entre lo público y lo privado, que eso es lo que yo creo que cualquier Estado moderno aspira, y que la privatización de lo público no es la solución, tampoco lo es la estatalización o la nacionalización de la educación. Y ese equilibrio es del que estamos ahora hablando y que es muy importante. Y conjugar la pluralidad con calidad, igualdad de oportunidades, toda esta cuestión es un objetivo que felizmente hoy está asumido por la mayoría de los países occidentales. Y es verdad que en algunas democracias, sobre todo la nuestra, que es un poco más joven, pues de vez en cuando se planteen
momentos de confusión acerca de estos derechos. Por ejemplo, en España es muy corriente escuchar que esto de los conciertos es una cosa como un privilegio que tiene España que no tienen en otros lugares. Y esa gente lo que necesita es viajar un poco, básicamente. Necesita salir un poco de su entorno y visitar otros países, ver lo que sucede en Francia, en Alemania, en Reino Unido, en Irlanda, en los países nórdicos, en los países del este. En todos ellos, la educación privada está financiada y no hay debate ideológico ni político. No es una posición de derechas ni de izquierdas, ni católica, ni laica, ni nada. O sea, hay países de todos los perfiles y en todos ellos está esta idea presente. También, bueno, y quizá ya es abundar demasiado en este asunto, pero que la educación y la información sea plural es vital para que una democracia progrese, porque sin pluralidad pues la información acaba siendo propaganda y la educación acaba siendo adoctrinamiento, cosa nada recomendable. Y que también es importante porque, por ejemplo, en España es muy frecuente decir que la enseñanza concertada, pues claro, es que es muy barata, le cuesta al erario público la mitad que la enseñanza pública y por eso pues no la pueden quitar porque el Estado se arruina. Decir, bueno, me parece un argumento sumamente peligroso, porque si la enseñanza es plural, no es porque sea más barata, es porque tiene que ser plural cualquier democracia. Y igual que, pues no sé, cualquier otra razón, pues me parece que está siempre por detrás. O sea, dice, no, es que la pública no sería capaz de absorber la privada. Dice, a mí no me parece tan difícil, es cuestión de construir más escuelas y sacar más oposiciones a profesores. Eso me parece que no es muy difícil, lo podría hacer. Igual que se podría hacer que hubiera solamente un partido político o un sindicato. O sea, no existen grandes problemas en cuanto a capacidad de hacerlo. El problema es que sería un atentado contra la pluralidad y contra la democracia. Porque yo creo que está claro que con una sociedad democrática nadie debe pensar en un sindicato único, como por ejemplo sucedía en la dictadura en España, o un partido único, como también sucedía en la dictadura en España, o una prensa única o bajo control gubernamental, como sucedía también, o una escuela única. Yo creo que esto es algo muy importante y lo digo porque hay partidos políticos en este país, no voy a decir nombres, que dicen que la enseñanza tendría que ser laica, mixta y pública. Y digo, bueno, yo no sé por qué a la gente creyente tienes que dar una enseñanza laica y por qué a la gente que quiere enseñanza diferenciada tienes que dar una enseñanza mixta y no sé por qué la enseñanza tiene que ser única. Porque, repito, yo creo que lo bueno de la democracia es que haya diferentes partidos, que haya diferentes sindicatos, que haya diferentes medios de comunicación y que haya diferentes escuelas y que sean para todos, no para el que se lo pueda pagar. Y, bueno, la iniciativa privada, yo me acuerdo que cuando hice la comparecencia esta en la ley anterior, fue el 2017, me parece, una de las preguntas que me hicieron dijeron, pero bueno, es que la concertada en España es un 25% y la media europea es un poco más baja, o sea que lo que habría que hacer es reducirla. Y le dije, mira, es como si usted en su partido, era el Partido Socialista, pero podía haber sido cualquier otro, y yo le dijera que usted tiene demasiados concejales y demasiados escaños según la media europea y que debería ceder unos cuantos a otro partido. Yo le diría, mira, es que quien decide el número de escaños de su partido no es el gobierno ni la media europea, es el pueblo soberano cuando deposita su voto en una urna. Y el tamaño de la enseñanza concertada lo debe decidir las familias cuando eligen su colegio, no el gobierno, ni las medias europeas, ni equilibrios ideológicos de nadie. O sea que, y me dicen, pero bueno, ¿cómo vamos a financiar lo privado con dinero público? Yo le dije, mire, usted, su partido y todos los aquí presentes, los partidos son entidades privadas financiadas con dinero público. Los sindicatos son todos entidades privadas financiadas con dinero público. ¿O es que usted quiere que los sindicatos sean públicos y los partidos sean públicos como en el franquismo? O sea que yo creo que está claro que el dinero público está para gestionar el espacio público. Pero espacio público no quiere decir instituciones públicas. Todo el juego político y sindical y de las libertades se basa precisamente en que son entidades no públicas. Y todas están financiadas con dinero público en todo el planeta. Y esto es una cuestión elemental que a veces se le olvida a la gente. Y, bueno, puestos a decir qué temas son los que hay ahora de debate en la ley de educación, yo he puesto como 5 grupos. Un gran tema es la subsidiariedad, que es cuál es el papel de la iniciativa social en el espacio público y su derecho a ser financiada. Eso es de lo que hemos venido hablando más hasta ahora.
Hay gente que piensa que, digamos, que el espacio público lo tiene que gestionar lo público. Eso es exactamente lo que piensan las dictaduras. Las sociedades democráticas jamás tienen ese planteamiento, pero se da un pequeño salto que para quien no lo reflexiona un poco, pues en ese dribbling, pues pueden engañar a bastante gente. El tema de la laicidad también es un tema muy interesante. España no es un país laico, es un país aconfesional, es un país plural. Y un país en el que el 63% de los ciudadanos todos los años piden educación católica para sus hijos. O sea que no hay ninguna realidad en este país que sume un 63% de la población. Ninguna. De ningún tipo, ni político, ni artístico, ni deportivo, ni de nada. Entonces, esa realidad me parece que es suficientemente importante como para ser respetada. Y que si alguien quiere que su escuela tenga una identidad cristiana, o judía, o musulmana, o evangélica, tiene derecho a ser respetado. Tiene derecho a ser respetado porque son mayorías, pero es que aunque fueran minorías también tendrían derecho a ser respetados porque las religiones tienen derecho a un respeto no porque sean grandes o pequeñas, sino porque vivimos en un país libre y plural. Y bueno, pues lo que no está bien es que alguien diga, no, este es un país aconfesional, entonces no vamos a dar tu religión, ni la tuya, sino la mía, la del Estado, y pone su catecismo. Entonces, cuando un gobierno pone su catecismo y le hace a todo el mundo aprendérselo y luego además se lo pregunta, pues eso es un país adoctrinador. Y lo natural es que la enseñanza no sea adoctrinadora, sino plural. Luego está el tema de la igualdad, que tiene que ver con la financiación. Si la financiación de la escuela concertada es insuficiente y necesita aportaciones voluntarias o necesita otros servicios suplementarios para poder, digamos que, sufragar los gastos generales, pues se produce una falta de equidad. Está todo el tema de la evaluación externa, está el tema de la educación diferenciada, está el tema de la proporción de inmigrantes, está el tema de la educación especial. Luego hay otro gran capítulo que es la lengua, que en España está resuelto de manera diferente en Galicia, del País Vasco, de Cataluña, de Valencia y Baleares, de maneras diferentes en general, bastante satisfactorias y que desde fuera de ellas muchas veces no se entienden bien, pero bueno, es un problema importante, sobre todo es un problema si a la ley de educación se le pide que resuelva, además de todo lo que hemos dicho, el problema lingüístico y el problema territorial. Ya es mucho pedir para una ley. Y luego está el tema de la autonomía de la descentralización a varios niveles, porque el tema de la autonomía tiene que haber una autonomía del profesor, una autonomía del centro, una autonomía de la comunidad autónoma. Y digamos que está el tema de la participación de los padres y los profesores en el centro, que son los consejos escolares, contra los que yo no tengo nada. Al contrario, me parece, yo siempre he vivido que la participación de las familias y de los profesores de la escuela es decisiva. Lo único es que no hay que convertirlos en una comunidad de vecinos, con todo mi respeto para las comunidades de vecinos. Entonces, ya por ir más al detalle, ¿qué dice la ley que me gusta menos? Porque también tengo que decir, ¿es que la ley es horrorosa? No. Yo muchas veces le he dicho a la ministra y al secretario de Estado, he dicho, mira, esta ley, cambiando 5 o 6 cosas, yo te aseguro que sería tu más leal colaborador. Porque yo no tengo un planteamiento de antagonismo. O sea, yo entiendo que los poderes públicos son los elegidos por los ciudadanos y son los que legislan y eligen entre una opción y otra. Me puede gustar un poco más, un poco menos, pero bueno, son los que ha elegido el pueblo. ¿Yo qué voy a decir? Lo malo es cuando se utiliza eso para hacer, digamos, que unos apaños ideológicos que van contra las libertades. Y ahí es donde yo le digo, esto no me gusta y me parece que la sociedad debe reaccionar ante eso. Y un ejemplo es el artículo 109, que pongo aquí, que salió una letra muy pequeña, bueno, no tan pequeña, creo que casi incluso se lee, que bueno, ¿qué sucede? Lo que está resaltado es lo que cambia respecto a la ley anterior, que bueno, como tampoco iba a poner aquí a varias columnas lo que han ido poniendo cada ley y cuáles han sido las enmiendas de cada partido político, pero en resumen os puedo decir que lo que quiere hacer el artículo 109 de esta ley, que es quizá el cambio más importante, es que la programación que hacen las autoridades educativas, o sea, las consejerías de educación, pueda hacer lo que le dé la gana y no tenga que seguir la demanda social de las familias. Esto quiere decir que si en la programación que hace una comunidad autónoma dice este colegio, este y este me sobran, porque los que quieran colegio que vayan a estos otros que hay sitio, o que se pone a construir centros públicos que no se necesitan para luego decir que tienen plazas libres y hay que llenarlos,
Con este artículo 109 no tendrían ningún problema en hacerlo. No digo que lo vayan a hacer, porque hay, gente sensata queda. O sea, hacer estas barbaridades no las va a hacer cualquiera, pero las puede hacer. Y yo le decía, cuando hablé con esto la última vez que la ministra, mire, las leyes están para poner límites al Poder Ejecutivo. Y tú me dices, mira, es que el Poder Ejecutivo se va a portar bien, si no son unos animales. Y ya lo sé. Yo tengo trato prácticamente con todas las comunidades autónomas y con el gobierno, por supuesto. La mayoría de la gente es bastante sensato, pero algunos no. Y las leyes están precisamente para que el que no es sensato tenga un límite en las leyes. Si no, no haría falta leyes, bastaría que los políticos hicieran siempre lo que les diera la gana. Pero afortunadamente hay leyes que ponen límites y obligaciones a los poderes políticos. Y quitar este límite es un error muy grave. Una enmienda que aquí tenéis, ¿he puesto aquí bien? Sí. Esta enmienda 983 de Podemos y el Grupo Socialista, en la que quiere dar una vuelta de tuerca más y prohibir la financiación. No sabemos si esta enmienda va a salir adelante. Puede salir y daría lugar a una serie de problemas importantes porque, por un pequeño detalle, como que es completamente anticonstitucional, porque hay una sentencia del 2018 que conocen perfectamente que dice, que no sé si lo he puesto aquí, creo que sí, no la he puesto, pero bueno, la podría poner, pero no quiero agotaros, una sentencia del 2018 que viene a decir que la educación diferenciada no discrimina y que si no discrimina, por tanto, no debe ser discriminada en la financiación. Es algo no muy difícil de entender. Y esto va totalmente contra ello y, bueno, pues dará mucho que hablar también. Otro tema es el Consejo Escolar, que se le dan unas atribuciones y ponen un concejal. Y me dicen, bueno, ¿y qué tenéis contra el concejal? Le digo, yo no tengo nada contra los concejales, es evidente. Pero ¿por qué en Ferraz no tenéis también al concejal de Argüelles en la ejecutiva del Partido Socialista? ¿Sería lo natural? Porque estáis en su distrito y hace falta participación de los ayuntamientos. No les interesa. Vamos, digo, en Ferraz, podía ser también en otras sedes, ¿no? Pero que si el ayuntamiento tuviera alguna participación, como sí sucede en los centros públicos. En los centros públicos de primaria los ayuntamientos financian los servicios y las instalaciones y ahí tienen que estar con todo derecho, pero los centros concertados que no aportan nada, otra cosa es que se haga un acuerdo y entonces pues ayudan en lo que sea y se les da un puesto, pues estupendo, me parecería muy bien. Luego está el tema de la asignatura de religión. La asignatura de religión, el interlocutor natural es la Conferencia Episcopal. Yo puedo deciros, porque salió en Alfa y Omega el secretario de la Conferencia Episcopal, han hecho una propuesta al Gobierno, que está recogida en esta enmienda de PNV, para, digamos, que buscar una solución a la religión del estilo de tener un área de religión y valores sociales, cultura religiosa, o como se quiera llamar, que pudiera tener una modalidad confesional y no confesional. A mí me parece muy buena idea, porque de esta manera todo el mundo recibe formación religiosa y el que quisiera esa formación sería confesional, católica, islámica, evangélica, judía o de cualquier otra confesión con la que se llegara a acuerdos. Y me parece interesante porque la formación religiosa es algo que necesitan todos los ciudadanos, no solamente los creyentes. Igual que, aunque uno no tenga una gran capacidad musical o no le entusiasme la música, pues hace su asignatura de música. Aunque uno no le guste mucho el deporte, pues hay una asignatura de educación física, o aunque no le guste el arte, pues estudia historia del arte, y aunque no le guste leer, pues hay literatura. O sea que me parece que es parte de la cultura que todo ciudadano pues recibe en la escuela y sería bastante natural. Aquí hay otros artículos que no sé si aburriros demasiado, pero que hablan de la zonificación. Hay una cierta obsesión por la zonificación en esta ley, que también proviene de la idea de que la gente vaya al colegio que tenga enfrente de su casa, porque esa es una forma de potenciar la equidad. Yo creo que no es una idea muy acertada, podríamos hablar bastante sobre ello. Esta es una noticia que salió ayer, hablando de la ley CELA y de cómo pues, se había aprobado ya una enmienda que decía que tenía que haber plazas públicas de educación infantil para todos. Bueno, pues también me parece curioso, si el 30% de los ciudadanos escogen educación concertada, hacer que el 100% de las plazas sean públicas es como decir, me importa muy poco lo que tú quieras, tú vas a hacer lo que yo diga. Y bueno, lo que me sorprende también es que haya tan poca reacción ante estos atropellos a los derechos de los ciudadanos.
¿Y qué tenemos que hacer? Porque es como la pregunta que uno se plantea al escuchar todo esto. Y yo diría, hombre, son muchas variables, hay muchos posibles escenarios. Ayer arrancó la mesa de la Comisión de Educación y ya me parece que esto eran más de 100 enmiendas o 200, no sé cuántas, van a buena velocidad. Hay 1.170, me parece, 1.165. Les queda trabajo, pero bueno, están dispuestos a resolverlo en 5 sesiones. Podemos tener en diciembre la ley aprobada en el Pleno del Congreso, marchar al Senado y volver y estar aprobada en marzo, por ejemplo. Los decretos saldrían también. ¿Y cuál va a ser el escenario luego que va a haber en los colegios? Yo digo que yo creo que va a ser bastante diferente en cada comunidad autónoma porque hay distinta actitud ante la aplicación de la ley en las diversas comunidades autónomas. Yo creo que vamos a aprender mucho de qué suceda en cada comunidad autónoma en esta lucha. Creo que es muy importante estar unidos. Creo que es muy importante no precipitarse, pero al tiempo estar preparados y actuar. Yo creo que en las próximas semanas y meses yo pienso que tiene que haber una respuesta clara de la escuela, porque es cierto que todo lo que he dicho lo pueden hacer aunque protestemos, pero hombre, yo creo que por lo menos saber protestar es lo menos que podemos hacer. Y yo diría que esa protesta ante esta hostilidad que recibe la escuela concertada o la pluralidad en general o los derechos de las familias, digamos que yo diría que por un lado nos tiene que hacer tener más ilusión en que nuestros colegios sean mejores. Porque si nuestros colegios son mejores, por mucho que estén hostigados por los poderes públicos, serán muy demandados y tendrán menos valor para atacarlos quien quiera hacerlo. Y yo diría también por ahí que habrá noticias que busquen generar confusión. Y hay gente que dirán pues cosas, digamos que vivimos en una época en lo que es la manipulación de las noticias, pues hay gente muy experta y digamos que muy capaz. Y creo que por eso también el hacer un esfuerzo para estar bien informados es una cuestión muy importante. Y yo diría que hay gente que dice, bueno, ¿por qué vais a hacer si la ley os manda fusilar? Dice, bueno, nosotros somos gente que cumple las leyes, eso vaya por delante. Pero nosotros no estamos por la labor de dejarnos fusilar por nadie. Entonces, vivimos afortunadamente en un país que es un Estado de Derecho, que tiene digamos que sus ángulos o sus ámbitos más que funcionan mejor y otros no tanto, pero que hay muchas formas de defenderse dentro de la legalidad como es natural y yo creo que no estamos por renunciar a ninguna. Y bueno, yo diría que hay que estar muy presentes en las redes sociales. Yo diría, bueno, es que esto de las redes sociales es muy complicado. Dice, bueno, pues tú entra en YouTube y di cómo se abre una cuenta en Twitter y en 5 minutos la has abierto y seguro que hay gente que te sigue y seguro que verás que está muy bien. Y en Facebook y en Instagram y te puedes abrir un canal en YouTube y puedes hacer muchas cosas y puedes, digamos que los grupos de WhatsApp que los colegios son lo más activo que hay dentro de la escuela, pues se puede trabajar también esto. Yo diría que nosotros, digamos, estás diciendo que seamos unos activistas. Yo diría, hombre, activistas, sí, yo creo que hay que ser activos. Y no nos podemos dejar atropellar nuestros derechos. También diría que no se trata de crisparse ni radicalizarse. Yo creo que lo que es activo como movilización es dar argumentos y razones y datos y claridad. Y que además hay que darlos con simpatía y buen humor. Nosotros no somos unos malhumorados ni unos gritones que nos dedicamos a crispar la sociedad en la que vivimos. No tenemos ningún interés en crispar nada. Lo que tenemos interés es en que no nos engañen y nos atropellen, simplemente. Y que tenemos que pensar que hay mucha gente mal informada, mucha gente indecisa, mucha gente en la perplejidad que oye cosas muy diferentes y que tenemos que darles una mejor información para que puedan formarse una opinión libre y bien documentada. Y que, que los conciertos, uno dice, bueno, y si le quitan el concierto a Tajamar, ¿qué va a pasar? Dice, hombre, Tajamar no lo sé, pero a las familias es un verdadero problema, a sus familias y a sus trabajadores. Porque el concierto no es una subvención al colegio, es una subvención a las familias que va a la cuenta corriente de sus profesores. O sea, por el colegio pasa una pequeña cantidad con la que se paga la calefacción y poco más. O sea, que los conciertos
es una subvención a la familia a través de sus profesores. Nadie debe pensar, bueno, ¿y qué van a hacer las empresas educativas? Las empresas educativas del dinero del concierto prácticamente no lo ven. Por eso cuando dicen, bueno, es que este dinero público no está bien controlado, dice, hombre, no hay dinero público mejor controlado porque va directamente a la cuenta de sus profesores y saben muy bien lo que hacen con su dinero. O sea que realmente el dinero público del que mejor se rinde cuentas es el que recibe la enseñanza concertada, porque de entrada el 90% es pago delegado y el otro pequeña parte está controlado por el Consejo Escolar, por las inspecciones de Hacienda y por la inspección educativa. O sea que realmente pocos en este país están tan bien controlados como esos. Y bueno, abrirse una cuenta en Twitter, ya lo he dicho, esta es la última diapositiva, compartir lo positivo, comentar algo, lleva muy poco tiempo. O sea, uno mientras va en el metro, ahora que hay cobertura en el metro, uno ve un tuit, le da a retuitear, ha tardado 5 segundos. O sea, yo creo que está a la altura de nuestras posibilidades poner retweet o poner un me gusta o ver una noticia, pegar el enlace y poner un comentario. Y también responder a lo negativo. Hay mucha gente que dice unas machadas cósmicas en las redes sociales y recibe poca respuesta. Debería recibir una respuesta templada, argumentada, equilibrada, serena, bienhumorada, porque nosotros no somos como ellos, y que tenemos que movilizar a las familias. Y los grupos de WhatsApp, que a veces se hablan de cosas que no son muy afortunadas, otras sí, pues sería bueno quizá que se hablara más de esto, de los peligros que corren nuestros derechos. Y yo diría que no se trata de alarmar diciendo nos van a quemar el colegio, como la iglesia esa que han quemado en Santiago de Chile. Dice, hombre, yo espero que no lleguemos a eso. Pero que la tienen tomada con nosotros también es verdad, ¿eh? Y que no podemos ahora como corderillos dejarnos degollar. O sea, que hay que moverse y que estamos en un momento muy especial, que estas semanas son muy importantes, pero que es una carrera de fondo. Y ya está.